Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:13 de la mañana. ¿Me extrañó o no me extrañó usted? Creo que no tanto como su audiencia, señor Vela, insisto. Me queda viendo mal, Abelkis. Bueno. Gracias también a Susana Naranjo, que como siempre está en sintonía. Muchas gracias por aquello. Bueno, vamos de inmediato a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. La semana anterior, sin duda, fue noticia. Fue noticia la calificación ya en firme de la candidatura del doctor Jorge Yunda Machado a la alcaldía de Quito. Eso yo decía, hay alguna gente que es tecla brava, ¿no? Muy tecla brava en el Twitter, ¿ya? En los chats de WhatsApp, en las redes sociales, pero a la hora del té no hicieron nada. En Junta Electoral no objetaron la candidatura del doctor Yunda, precandidatura del doctor Yunda. En Consejo Nacional Electoral no impugnaron la precandidatura del doctor Yunda. En Tribunal Contencioso Electoral no impugnaron la candidatura del doctor Yunda y precluyeron los plazos, y la precandidatura se convirtió en candidatura. Y la del doctor Yunda es una candidatura que entiendo está en firme. Preguntemos al especialista en la materia. Doctor Medardo Leas nos atiende telemáticamente, jurista, hombre de dilatado conocimiento en el ámbito electoral, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral en su momento, que nos acompaña de modo telemático. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Reciban un cordial saludo de ustedes y todos los radioescuchas de este importante medio de comunicación. Mi doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo entendemos el caso del doctor Yunda? ¿Cómo le entiende usted, doctor? Explíquele a la audiencia en derecho este tema. Bueno, a mi criterio, esta es una manipulación de las leyes, porque él, sabiendo que tenía pendiente una sentencia que le quitaba los derechos de ciudadanía, antes de que la misma se ejecutaría, inscribe su candidatura, porque a la fecha de la solicitud de inscripción él no tenía impedimento, y la Junta Provincial Electoral aspiraba o esperaba que alguien impugne esa candidatura, lo que no sucedió. Entonces, como nadie impugnó, simplemente se calificó la candidatura. Pero ojo, en estricto derecho, cuando se ejecutaría la sentencia, el propio Tribunal Contencioso Electoral deberá solicitar a la Junta Provincial que anule esa candidatura, porque si bien no hay norma expresa escrita, una persona que se queda sin los derechos de ciudadanía no puede ser candidato. Pero se entiende que esa resolución del Tribunal Contencioso Electoral nunca se ejecutorió, que eso también me llamó la atención, doctor. Así es, porque presentaron un recurso de declaración y ampliación, recurso que debió haber sido atendido en 24 48 horas, pero yo no entiendo a qué juega el Tribunal Contencioso Electoral, porque además de esta sentencia, creo que lo dictan al año de estar en proceso la denuncia que se presentó contra el señor Yunda. Entonces esa inoperancia al instituto va a causar serios problemas al proceso electoral. Doctor, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Justamente, el consejero Cabrera en declaraciones días atrás había manifestado que como Consejo Electoral ya no tenían competencia en ese caso, que ellos han avanzado en el proceso electoral y que luego ya los temas que no son electorales, sino de la justicia, está fuera del ámbito electoral, palabras textuales. ¿Qué va a ocurrir luego con esta candidatura en firme y un eventual triunfo de Jorge Yunda en las próximas elecciones? Bueno, tenemos dos cosas pendientes. Recuerde usted que el señor Yunda todavía está pasando por un juzgamiento penal. Está en la etapa de juzgamiento, que asimismo quedó detenida la audiencia de juzgamiento porque se recusó a un juez. Supongamos que sale él condenado, que apela. Bueno, puede pasar 1 o 2 años, pero a la larga, si queda en firme la sentencia, él tendrá que cumplir la sentencia y por lo tanto tampoco podrá seguir continuando sus funciones como alcalde. O sea, reeditamos lo que pasó hace varios años, cuando él, al salir del municipio de Quito, queda el mismo en manos del vicealcalde que se nombrará para la fecha. Eso puede suceder a futuro. Pero, por ejemplo, digamos, vamos a imaginarnos este escenario que alguien también le preguntaba esta semana. El doctor Yunda, una vez calificada la candidatura, se supone que goza de inmunidad. La inmunidad, le pregunto a usted, ¿se termina el momento de la proclamación de resultados? Y si cuando se proclamen los resultados, yo me imagino que esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral quedará ejecutoriada. Sin derechos políticos, y aunque haya ganado las elecciones,
¿podría asumir o no la alcaldía de Quito? Imaginándonos este hipotético escenario, doctor. No, no puede, porque les repito, no hay norma escrita que diga que una persona que perdió los derechos de ciudadanía pueda ser reelecto o pueda ser candidato. Ahí le toca interpretar la aplicación de la norma superior, cuál es impedir que una persona sin derechos sea candidato al Tribunal Contencioso Electoral. Pero también usted está haciendo otra pregunta. Dice si mientras él sea candidato, él no puede ser enjuiciado. A ver, esa garantía constitucional y legal es para los candidatos que no tienen pendientes causas anteriores. Entonces, las causas que el señor Yunda tiene con anterioridad a su inscripción siguen vigentes y el juicio puede seguir adelante, porque no estamos actuando o pensando de que se ha iniciado un nuevo proceso penal en contra de él, a lo mejor porque es candidato. Estamos hablando de un juzgamiento que se lleva a efectos de hace más de un año o 2 años, creo. Pero imagínese usted, yo le he puesto ese escenario hipotético ya, porque obviamente en una elección se puede ganar o se puede perder, así de simple. Esto es así. Esto es matemática pura. Se gana o se pierde. Aquí no hay chance de empate en el caso de un proceso electoral. Pero claro, o sea, tenemos esta discusión de que se presenta como candidato, digamos que gana las elecciones, pero no podría asumir el cargo. Imagínese usted ese escenario, doctor. Así es. Nuevamente la ley no puede prever todos estos hechos y actos que se van presentando, porque no todo está escrito. Por eso lo procedente sería, a mi criterio, como le dije al inicio, que el Tribunal Contencioso Electoral, una vez que se ejecutaría la sentencia donde hace perder los derechos de ciudadanía al señor Yunda, ellos notifican directamente a la Junta Provincial Electoral para que anule esa inscripción de la candidatura e impida que él continúe como candidato. ¿Se puede hacer eso? ¿Eso puede ocurrir en el transcurso de los meses, digamos, semanas, mientras dura el proceso electoral? Es que tiene que ser inmediata, porque no podemos permitir que nuevamente se esté con este juego y como ya me preguntó Fabricio, ¿qué tal si sale electo? Entonces yo creo que la justicia, si se demora mucho, puede causar más estragos y más incertidumbre. Por eso esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral tiene que ser tramitada urgente. Si ellos no toman una resolución inmediata, los estragos van a ser indefinidos. Sería un absurdo que salga electo un ciudadano que no tiene derechos de ciudadanía. Pero esto que usted está planteando, doctor, en derecho, ¿hay alguna norma específica en la ley que permita que se anule un registro de una candidatura que ya fue calificada, tomando en cuenta que los plazos ya precluyeron y se supone que esa precandidatura se convirtió en una candidatura infirme, doctor? ¿Se puede? ¿O es a libre interpretación? A ver, nuevamente, no hay norma jurídica, lo dije. Y lo repito, no hay norma. Pero naturalmente una persona que pierde los derechos de ciudadanía porque él sabía a ciencia cierta de que tenía ya una sentencia en contra. Y si bien no se ejecutó, esto no impide que se haga una interpretación de lo que significa la pérdida de los derechos de ciudadanía a una persona que está terciando en una elección. Y como le dije, eso le corresponde ser al Tribunal Contencioso, porque no es una libre interpretación, es una interpretación obligatoria ante un hecho concreto que se suscitó en el transcurso de la inscripción y cuyo beneficiario sabía ciencia cierta cómo estaba operando y las consecuencias que derivan de esta mala utilización de la ley. Me está escribiendo en este momento y le traslado un comentario, un abogado, el doctor Luis Fernando Molina, que me dice, en cambio, el goce de los derechos políticos es al momento de la inscripción. Luego la inmunidad evita que procesos le priven de ejercer sus derechos políticos. Después de proclamados los resultados, solo una sentencia penal de última instancia le priva de los derechos políticos, no lo del Tribunal Contencioso Electoral. Me dice, en cambio, en otra opinión, otro abogado, doctor Oleas. ¿Qué opina? Es que nuevamente, si hay dos abogados, va a haber dos opiniones, pero yo le digo que nuevamente, estando en curso una sentencia firme que le priva de los derechos de ciudadanía, el señor Yunda no podía ser candidato, y si se hizo una calificación mientras transcurría la sentencia, esta tiene que ser anulada. Otra cosa es el juicio penal. El juicio penal tiene otros efectos jurídicos, pero aquí estamos hablando de la pérdida de derechos de ciudadanía en el campo administrativo, no en el penal.
Entonces son cosas que, como le dije, no están escritas en la ley, pero que tienen que ser interpretadas adecuadamente por el Tribunal Contencioso Electoral, que es el único que puede interpretar el efecto de una sentencia por ellos dictados frente a una inscripción de una candidatura que se lo hizo cuando sabía cierta el perjudicado de que había sido ya condenado con la pérdida de los derechos. Correcto, doctor. Dejemos el tema Yunda. ¿Cómo ha visto, digamos, antes de dejar el tema Yunda, más claro, este tipo de situaciones, ¿tiene algún antecedente? Usted, con su enorme experiencia en temas electorales, incluso usted fue en su momento autoridad electoral, ¿hay algún antecedente similar al que estamos hablando, doctor? No ha habido eso, solo ha habido un caso cuando un candidato se murió, o cuando otros se arrepienten y después quieren renunciar a la candidatura, porque hay una norma ahí sí expresa que dice que inscrito una candidatura no se puede renunciar. Pero este caso específico nunca ha sucedido en el sistema democrático ecuatoriano. Correcto, doctor. Nuevamente planteando ese escenario, en caso de que no ocurra lo que usted ha referido, Jorge Yunda gana las elecciones, se ejecutaría la sentencia, se le quitan los derechos, él finalmente no puede ejercer el cargo. ¿Qué sucede en ese escenario? Claro, ¿quién asumiría? Claro, en ese hipotético escenario, ¿no?, que hemos planteado. Es que hay varios escenarios, porque si él gana la elección y se posesiona es uno, si él gana la elección y no le posesionan, entonces tendría que asumir el segundo, pero si él gana la elección y le posesionan y después le quitan los derechos de la ciudadanía, naturalmente tendremos el conflicto que tuvimos hace 2 años, creo que ya en el municipio de Quito, que tiene que asumir legalmente el vicealcalde que será nominado. Es decir que no sabemos quién asumirá el municipio de Quito en caso de que salga el señor Yunda por cualquiera de los conceptos que hemos analizado en esta entrevista. Correcto, doctor. Ahora sí, dejemos el tema Yunda. Le propongo hablar sobre esta otra elección que va a haber el 5 de febrero del 2023, que es la de la renovación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se presentaron 191 postulantes, solamente fueron calificados 22. Tras las impugnaciones, entiendo que de 22 se ha incrementado a 34. ¿Cómo ve usted el proceso o las normas para calificar las candidaturas de ese organismo? A mi criterio, ahí cometieron una serie de desafueros en el Consejo Nacional Electoral al poner una serie de requisitos y reglamentos que no están establecidos en la ley, convirtiéndose ellos en electores, lo cual es un absurdo. Porque si la ley dice que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana deben ser electos en votación directa y secreta por los ecuatorianos, esa facultad no puede atribuirse al Consejo Nacional Electoral para descalificar porque le faltó un papelito a algún candidato, la candidatura de ciudadanos honestos o de buenos candidatos que la ciudadanía merece conocer y votar por ellos. Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral, en mi criterio, es un absurdo y un atropello al derecho ciudadano. Y, digamos, ¿cómo se debería desarrollar el proceso electoral sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el que se viene, doctor? Bueno, es un poco complicado cuando hay muchos candidatos, porque, mire usted, es un conflicto muy grande la cantidad de candidatos que habrá en todas las ciudades para alcaldes, para prefectos, para concejales, juntas parroquiales, y súmele eso a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, esta es la parte más difícil que tiene el sistema electoral ecuatoriano, porque ningún sistema tiene tantos candidatos como tenemos en el Ecuador. Es más, se aplicó absurdamente las franjas publicitarias. Yo no sé a quién se le ocurrió eso, porque la ley y la Constitución dice que se debe aplicar en el Ecuador en las campañas la promoción electoral, entendiéndose que promoción electoral es la que se realiza sobre debates temáticos, es decir, obligar a los candidatos a que sobre temas específicos debatan en los medios de comunicación. Pero eso se está implementando recién desde la última elección y ahora nuevamente va a volver. Pero el Consejo Nacional Electoral solo hace un debate con 12, 14 candidatos, o del Consejo de Participación Ciudadana con 30 o más. Ponerlos a debatir es una cosa que no va a funcionar. Yo creo que hay que rediseñar el sistema de promoción electoral, porque los ciudadanos votantes tienen el derecho de conocer primero quién es el candidato, su perfil, antecedentes, su experiencia.
Y segundo, ¿qué está proponiendo? Pero eso no se ve en el Ecuador, porque con las cuñas publicitarias en 15, 30 segundos que lo pasan los medios de comunicación, para los candidatos que tienen suerte en los horarios AAA, para los que no tienen suerte en las tardes o en la noche, eso no funciona. Por eso mucha gente va con desconocimiento o vota por los que son muy conocidos, futbolistas, cantantes. Entonces yo creo que es un sistema que no ayuda a elegir adecuadamente a los mejores ciudadanos. Doctor, más allá del Consejo de Participación Ciudadana y la elección en este tema, en términos generales, usted dice ningún sistema tiene tantos candidatos como en Ecuador, y es precisamente uno de los aspectos que la ciudadanía cuestiona. ¿Cómo puede ser posible que existan tantos candidatos para una dignidad? Recientemente tuvimos reformas al Código de la Democracia, a la ley electoral. Habrá quienes digan, bueno, ¿por qué ahí no se limitó la inscripción de tantas candidaturas? Es que no es cuestión de limitar las candidaturas. El problema surge cuando se permite la libre inscripción de movimientos políticos. Mire usted que la inscripción de nuevos movimientos, más de 250 que hay en el Ecuador, se basan en un fraude, en un delito, al admitirse como válidas firmas que fueron falsificadas, adulteradas o copiadas. Entonces, un delito no puede dar derechos a que se constituya y se apruebe un partido. Claro, ya constituido el partido tiene la obligación legal de participar en las elecciones, porque si no tiene en 2 elecciones pluripersonales consecutivas más del 4% de la votación, o no tiene un número de alcaldes y concejales, simplemente es borrado de los registros. Entonces, estos ciudadanos que tienen, estos grupos que tienen estas organizaciones políticas, lo que buscan es a toda costa participar. Y es por eso que hay el gran número de candidatos. Pero las reformas se presentaron hace más de 2 años. Yo mismo propuse con Participación Ciudadana una reforma que buscaba ponerle ciertos requisitos básicos, elementales, como dice la Constitución. Por ejemplo, que los partidos tienen que tener afiliados, registrados y empadronados, para que solo los afiliados puedan votar en elecciones directas y secretas en las elecciones para la nominación de directivos del partido o los candidatos. Y los movimientos con carácter provincial que asimismo tengan adherentes registrados y empadronados. Y con eso terminamos la farsa, porque cuando se les obliga a tener un padrón con el número de ciudadanos que tienen, va a ver que las cosas cambian, porque hay que hacer un simple análisis. ¿Cómo así los movimientos que presentan 150.200 firmas cuando participan en la primera elección no sacan ni 10.000 votos? Algo está mal. Y lo que está mal fue permitir que falsificando documentos se creen estos movimientos. Claro, y sobre esa reforma de fondo, lamentablemente eso no se tocó. De hecho, este plazo para las mal llamadas elecciones primarias, ¿no? Le digo mal llamadas porque yo creo que ninguna organización política hizo primarias. Le llaman ejercicios de democracia interna, que simplemente es un requisito ahí medio por cumplir, pero no se han establecido mecanismos mucho más rigurosos para que las organizaciones políticas puedan seleccionar candidaturas. Otra vez este año tuvimos la misma discusión, doctor Oleas. Así es, pero como usted bien lo dice, no hubo la democracia interna. Salen 6 personas que dicen que han sido delegadas por todos los afiliados o por todos los adherentes, y ellos son los que nominan a los candidatos. Y eso es una farsa. Todo el mundo sabe que no existió el proceso de democracia interna, y lo que hicieron son acuerdos a última hora, buscando candidatos que representen al movimiento. Por eso toda la ciudadanía sabe que en el Ecuador hay partidos de alquiler, de préstamo, de venta, de lo que sea. Entonces esas cosas tienen que cambiar porque está afectando a todo el sistema. Mire usted que este sistema, al permitir que se participen tantos candidatos que salen de la noche a la mañana, y que solo se utiliza a los mediáticos porque por lo menos son los conocidos, provoca que las candidaturas al alcalde sean elegidas con menos del 20% de la votación, lo cual le quita legitimidad, no le da gobernabilidad a los ciudadanos electos como alcaldes o como prefectos o como concejales. Estas cosas producen un caos institucionalizado que ya lo sabemos, pero que nadie quiere hacer nada, porque proyectos ha habido, pero lamentablemente la asamblea, que es el cuello de botella y donde están los intereses de ciertos grupos políticos, impiden que se pongan en práctica verdaderas reformas tan necesarias para la democracia en el Ecuador. ¿Y usted cree que son los propios políticos los que no les interesa cambiar esa realidad? No les interesa porque viven de eso. Imagínese usted un cacique de una ciudad que tiene el nombre de un movimiento
y que, claro, si tiene dinero va a poder ganar la elección. A él no le interesa que nosotros logremos identificar si tiene o no el número de adherentes o de afiliados que dice tener y que utilizó para obtener reconocimiento. Esto es una farsa, es un engaño. Tenemos que acabar con esto, porque si no la democracia en el Ecuador va a ir de mal en peor. Correcto, doctor. ¿Usted cree que después, y con esto cierro, después de esta elección de febrero del 2023, ¿usted cree que la clase política tendrá la voluntad de impulsar cambios para que se apliquen en las elecciones de 2025, como usted lo ha planteado en este diálogo, doctor? No, definitivamente no. Por eso lo que estamos pensando es irnos a una consulta promovida por la ciudadanía, donde se les consulte esto. Usted, señor, ¿está de acuerdo en que se reforme la ley de elecciones y la ley de partidos políticos poniendo los requisitos que me permití enumerar? Única forma de darle seriedad, contenido, trascendencia a la labor que deben realizar las organizaciones políticas, y fundamentalmente en preparar a los cuadros que tienen ahí, a sus futuros candidatos, y de esta manera limitar la masiva participación de candidatos, porque les repito, si le damos el carácter nacional a los partidos y un ámbito provincial de los movimientos, no vamos a tener tantos candidatos a la presidencia. Van a fluir los debates presidenciales. Lo mismo, si solo se permite que los partidos políticos nacionales sean los únicos que puedan presentar candidatos a asamblea, la cosa va a ser diferente, porque ahí vamos a buscar la calidad y ya no la cantidad o esta falsa representatividad que tenemos ahora a poner a mediáticos porque son conocidos como candidatos, porque estos señores podrán ser buenos futbolistas, artistas, presentadores de televisión, pero cuando van a la asamblea son nulos, porque se requiere ciertos conocimientos, por ejemplo, para legislar. Entonces hay que cambiar el sistema y hay que insistir, y como sabemos que el cuello de botella se llama Asamblea Nacional, vamos a buscar fondos para realizar una consulta y quizás podamos cambiar esta triste realidad ecuatoriana. Correcto. Y una última cosa, que es un aporte de uno de nuestros oyentes. ¿Usted cree que es loco pensar en que también se diseñe segundas vueltas para alcaldes o prefectos? ¿O cree que eso no es posible en el Ecuador? No, debe ser posible, porque dentro de los proyectos estaba ya la segunda vuelta, precisamente para solucionar el problema de que salgan electos con el 20% de la elección, sino que lamentablemente no se pudo poner en vigencia esa propuesta, porque usted bien sabe que hay una norma que dice que un año antes de las elecciones no hay cómo reformarse la ley, pero a futuro, sí señor, tiene que ponerse también la segunda vuelta para alcaldes, para darle mayor representatividad a los electos, porque estamos viendo que es un desastre lo que está sucediendo con la ciudad, e incluso en la segunda vuelta se está planteando que se elijan los concejales, porque si no tenemos un caos institucionalizado cuando se elige un alcalde con el 20% y tenemos varios concejales de diversos movimientos que no aportan a la administración y que van a pedir, claro, una parte del pastel, y le hace corrupción. Entonces yo creo que las cosas tal como están no funcionan para las ciudades, no funcionan para las provincias, y esa propuesta de la segunda vuelta sí estuvo pensada. Sí, termina siendo interesante luego de la experiencia que vivimos acá en Quito en la última elección, y no solamente en Quito, resulta que el Cantón Rumiñahui tuvo más candidatos, creo que tuvieron como 20 o 21 candidatos en la elección de hace 4 años. Doctor Oleas, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a Medardo Oleas, es vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, especialista en materia electoral. Solo una precisión luego de este diálogo, y le agradezco a Andrea del Consejo Nacional Electoral que me ha escrito. No hay debates para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, serán 37 en total para alcaldes y prefectos. Me parece que son 17 debates en 17 cantones para alcaldes, no va a ser en los 221 cantones, y el resto para prefectos, tampoco va a ser en todo el país, pero creo que este es un dato muy interesante, el que me acaban de compartir desde el Consejo Nacional Electoral. Bueno. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.